Cocinando con Nulo Chef izan da bigarren mailan uki egun proiektu bat. Eta hain duguna izan da bazkari bat prestatu, guk egin behar izan dugu marketing guztia, logistika, diseinu eta esperientzia, sukaldean egiten dian platera eta guztia guk prestatu. 23 ikasleen artean. El cocinero, el chef, nos trae todas sus recetas, nos trae toda su filosofía y ahora nosotros como alumnos de segundo tenemos que transmitir esa filosofía, tenemos que transmitir eso. Vinimos a apoyarlos, a explicarles un poquito lo que hacemos y un poco también los porqués de las recetas que ellos habían escogido para elaborar y para servir el menú de hoy. El menú básicamente fueron de 11 pases, una justina con su gilda, que es una empanada muy típica de Argentina, aguacate caliente, aguacate a la brasa, teníamos una salsa curry que te tocaba todos los sentidos, luego ya nos íbamos con una carne, un arroz, una sangría, que era la unión entre lo salado y lo dulce, y por último los postres y los petis, que eran también una locura. Gaur salako jefa izan naiz, esateko, eta egin behar izan duguna dena prestatu, material guztia, zerbitzua. Behar daukate sukalde irekia bertan ez, hemen izan dugu olain sukaldea pareta baten atzean dagoelako, baina pantaila batzuk jarri ditugu, informatikako egin itzen genuen, eta kontaktu estuan da demora guztian ez, hori abiatu duguna. La verdad es que Carito es una máquina. Yo cuando estaba, digamos, en el área de jefe de cocina, ella me ayudó un montón a ver qué era lo que tenía que gestionar, cómo lo tenía que gestionar y ver cómo lo tenía que hacer. Y la verdad es que eso a mí personalmente me aportó mucho. Y si había un problema, lo sabía resolver en nada. Para mí es fundamental la práctica al final, desde los primeros años. Yo siempre he pensado que es la mejor manera de ponerte en situación, de aprender, de foguearte, de poder tener eso que necesitas en cocina, que es poder rectificar fallos al momento, poder estar en 3 cosas a la vez, y han estado muy a la altura también, hay que decirlo. Hori da politena ez, praktikan dena jartzea, teoria ere garrantzitsua jakin behar dira gauzak nola egiten dian eta guzti, baina azkenean praktikan jartzeak pila laguntzen du eta kanpoko mundura errealitatera ekartzen zaitu.